Olá, pessoal da Bocaina, sou o Lucas Perillo. Estou aqui com a honra de entrevistar mais uma pessoa aqui que participou desse evento da ecologia aqui da UFMG, que é o professor Rodolfo Dirso. Professor, prazer, é um prazer conversar com você. Obrigado. O professor é pesquisador na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e a gente já teve uma palestra dele aqui hoje sobre a questão da diminuição dos vertebrados de grande porte. Sim. Nessa questão do desaparecimento dessas espécies dos ecossistemas. Sim. Então, antes da gente tratar sobre isso, se você puder falar um pouco sobre a sua formação, sí, de onde você é. Con mucho gusto, y voy a hablar en español, y si es posible, en algún momento en portuñol. Entonces yo estudié biología como la carrera de pregrado en una universidad pública en México, en el sur centro de México. Sí. Después, para mi maestrado y doctorado, fui a la Universidad de Gales, en Gran Bretaña. Allí había un profesor que fue realmente un ícono en la historia de la ecología vegetal. Él se llamaba John Harper. Entre otras cosas, escribió un libro que es como la Biblia de la ecología de poblaciones y evolución en plantas. Yo estudié con él y desde entonces tenía mucho interés en tratar de entender cómo el ambiente, que no es el ambiente físico de las plantas, podía tener un impacto sobre la ecología y evolución de ellas. Y el ambiente que no es el físico de las plantas es muy obvio, incluye los animales que las polinizan, los animales que las depredan, los animales que transmiten enfermedades. Entonces la interacción planta-animal fue el tema que a mí me fascinó desde un principio, que yo adoré. Empecé estudiando en el laboratorio de John Harper la evolución de defensas químicas en las plantas al ataque de animales. Y después de mi doctorado yo volví a México, soy mexicano, sí. Volví a México y estuve en la Universidad de México tratando de aplicar los conceptos que aprendí de ecología evolutiva en la interacción de plantas y animales, pero ahora enfocando en particular en las florestas tropicales del sureste de México. Sí. Tuve una oportunidad allí al final de los años 80 de vivir físicamente en una reserva biológica donde pude notar algunas cosas, algunos patrones peculiares en la ecología de las plantas, en particular en cuanto al tipo de ataque que mostraban, y empecé a notar que faltaba un tipo de daño, que es el daño de los vertebrados. Y de ahí moví mi investigación de la ecología evolutiva de la interacción entre plantas y animales a tratar de incorporar el tema de la conservación en el entendimiento de esas relaciones. Sim, e esses trabalhos são realizados em várias partes do planeta? Sí, hoy en día tengo proyectos fundamentalmente en Latinoamérica, en el sureste de México, un poco en Costa Rica. He tenido estudiantes de aquí de Brasil que han estudiado en el proyecto grande de fragmentos forestales de Manaus, sí, sí. Estudiando cómo los patrones de herboría se modifican del tener la floresta como una masa continua a cuando ocurre en fragmentos pequeños de 10 o de 1 hectárea, cómo no solamente cuántas especies hay, sino cómo procesos como la herboría se ven afectados por la fragmentación. Entonces en Brasil también, y últimamente he estado trabajando en dos regiones un poco inesperadas para mí. Una de ellas son las islas del Pacífico Central, al sur de Hawái, como a 5 grados del Ecuador. Y otro sistema que estoy investigando son las sabanas tropicales en Kenia, en el este de África. Y espero que tengamos oportunidad de hablar un poco de esos proyectos. Claro, claro. A sua palestra você tratou mais sobre a questão dessa diminuição, né, dos mamíferos de grande porte. Sí. Esse é um dos seus projetos, né? Sí, ese es uno de los proyectos en los que tengo interés. Por cierto que yo uso un término para referirme a ese problema del impacto humano sobre la vida animal. Uso la palabra defaunación. En Exacto. Portugués ya he visto que se usa y también sería defaunación. Defaunación. La idea es transmitir la misma visión que todo el mundo entiende del problema de la deforestación o desmatamiento sería en portugués, que se refiere a la disminución y a la pérdida y extinción de plantas en el mundo, en el planeta. La misma idea, pero ahora tratando de que la gente ponga un poco de atención al problema del impacto humano sobre los animales. Una cosa que es técnicamente
interesante pero a la vez complicada es que en el caso de los animales no es tan fácil, por ejemplo, ver imágenes satelitales en diferentes momentos como ocurre en la deforestación y se puede muy claramente medir el impacto humano. En el caso de los animales es un poco más difícil, por eso yo he querido usar un término que ojalá que transmita la urgencia de ese problema de la vida animal por impacto humano y por eso la palabra defaunación. Una de las cosas que resulta muy evidentes al estudiar la defaunación es que las especies de porte medio y porte grande son las más vulnerables al impacto humano. Y aquí sería pertinente tal vez mencionar las principales causas del impacto humano. Sí. Básicamente serían la destrucción del hábitat, el siguiente sería la sobreexplotación, también tenemos un problema con las especies invasoras y obviamente pensando en particular de cara al futuro, los cambios, las mudanzas en el clima. Sí. El problema se vuelve más complicado porque esos factores no operan individualmente, sino que funcionan de manera en conjunto, en sinergias, se refuerzan entre sí y hacen que el problema sea más complicado. Aún así, a veces no es fácil detectarlo, a menos que haya mucho trabajo de campo, mucho trabajo de investigación directa en los sitios de investigación y dar seguimiento a las poblaciones de animales. Bueno, cuando eso ocurre hemos podido ver que hay un impacto muy grande en particular en las especies de porte mediano y grande y tiene que ver con el hecho muy lógico en la teoría ecológica de la historia de vida. Especies de tamaño corporal grande tienden a tener pocos individuos en cada evento reproductivo, tienden a tomar mucho tiempo para llegar a la edad reproductiva, el tiempo entre un periodo de reproducción y el siguiente generalmente es muy largo. Área de vida, ¿no? Área de vida, sí, ámbitos hogareños también muy grandes, necesitan mucho espacio, entonces todas estas características los hacen especialmente vulnerables al impacto humano y se ve una disminución, un efecto diferencial. O sea, la defaunación, considerando los vertebrados, es un efecto que no es homogéneo. Depende mucho de la historia de vida que se puede definir por el tamaño corporal. Entonces, típicamente lo que se observa es que a medida que aumenta el impacto humano, las especies de tamaño corporal grande van disminuyendo y curiosamente lo que hemos notado es que las especies de tamaño corporal más pequeño, particularmente mamíferos pequeños o roedores, tienden a resistir muy bien el impacto humano y a veces incluso a aumentar. Entonces, un problema que surge con la defaunación es que el efecto es diferenciado. Estamos alterando la estructura de las comunidades de animales, de manera que los bichos de talla mediana y grande van disminuyendo, mientras los pequeños van aumentando. Y eso obviamente va a significar cambios en la ecología de los ecosistemas, sin duda, ¿no? Foi o que você chamou de ratização, né? Estoy llamando el problema rodentización o ratización. Pero es importante mencionar un asunto aquí. Fíjate que el problema de la rodentización es cierto que ocurre, pero también hay algunas especies de roedores que sufren ese impacto. O sea, no todas las especies de roedores van a aumentar. Como siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Claro. Entonces, aún dentro de los roedores hay especies que van a sufrir también los impactos de la defaunación, pero hay otras que definitivamente van aumentando, van ganando. Las que tienen mayor tasa reproductiva, las que son más generalistas, más adaptables, en fin, también va a haber un efecto diferencial allí, ¿no? Sobre los efectos ambientales, una vez que ya sabemos que hay un problema serio de defaunación y que en el caso de los vertebrados es diferencial, vale la pena preguntarse ¿y cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias se pueden ver desde la perspectiva de la ecología, por ejemplo. Un tipo de investigaciones que hemos hecho en México fundamentalmente demuestran que en situaciones de defaunación extrema, cuando los animales grandes no están, aquellas especies de árboles que producen semillas muy grandes no son depredadas por ellos, sí, producen sus plantas pequeñas y si los animales herbívoros como las antas y quechadas y veados no están, esas especies se ven favorecidas. Entonces se ven unos cambios muy marcados en la estructura y diversidad del subibosque cuando el sitio ha sido defaunado. Una cosa que parece ser consistente es que las especies de semilla grande tienden a establecerse mejor, sobre todo si no tienen problemas de dispersión. Pero aquí viene otro problema. También los dispersores, los animales que comen y mueven los frutos, mueven las semillas, también están siendo defaunados. Entonces, hay varios tipos de problemas encontrados. Pero en general podemos decir que la defaunación, que se concentra en animales grandes, afecta la ecología de las plantas, a veces generando cambios inesperados, por ejemplo, la extinción de procesos ecológicos.
Un proceso que hemos visto que en sitios muy defaunados se extingue el proceso es la herbivoría. Y es lógico, si no hay venados, si no hay antas, toda esa interacción que debería estar ocurriendo se cancela y las plantas quedan liberadas de ese impacto ecológico. Y eso cambia mucho la estructura del subibosque y en tiempos futuros podría cambiar también la estructura de la floresta en total. Y una cosa que hemos empezado a investigar recientemente es que la defaunación de los animales grandes y la rodentización tiene otras consecuencias más allá de lo ecológico. Por ejemplo, es fácil imaginar, si aumentan las densidades y abundancias de roedores, de ratos, los ectoparásitos que ellos llevan, pulgas, también aumentan. El problema es que las pulgas a su vez son portadores, son vectores de muchas enfermedades que son de riesgo para la población humana. Esa es otra consecuencia. Entonces perder animales es perder un servicio ambiental muy importante que es el control de estos posibles riesgos de enfermedad en humanos. Certo, professor. Só para finalizar então, qual que é trabalho que você indica? Você tem vários artigos sobre o tema? Sí, me gustaría sugerir como una posibilidad un artículo que acaba de publicarse el mes anterior en la revista Science, que se llama Defaunación en el Antropoceno. El título es un poco críptico, pero define, hace una revisión de la situación de la defaunación hoy en día y cómo el impacto humano es el factor que genera eso. Ese artículo pudiera ser de interés porque además de describir la situación de los vertebrados, define que la situación de los invertebrados también es muy dramática. Entonces ese artículo es recomendable, ojalá que lo puedan ver. Professor, muito obrigado pela conversa. Prazer. Até a próxima.